Abran sus Biblias, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Leeremos del versículo 13 al 18. Es así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetan con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humada, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Oremos. Padre Celestial, tu condenación venidera a los falsos profetas y a los perversos, a los inicuos, a los impíos, es grande, Señor. Ayúdanos a ver y a ser cautos, Señor. Igual como acabábamos de terminar de hablar hace poco, Señor, ayúdanos a tener ojos para ver, Señor, y discernir. No nada más lo que está pasando en este mundo, Señor, sino para discernir aquellas cosas que están sucediendo dentro de lo que es llamado la iglesia. Esto te lo pedimos, Señor, junto con claridad de parte mía para presentar tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. La semana pasada estábamos hablando en el versículo 12 de cómo es que estos falsos profetas son como animales irracionales. Y aunque no supe la palabra, porque como saben, el español no siempre me sale muy bien, les expliqué cómo es que cuando Pedro dice que son como animales irracionales, les dije cómo es que son como un animal que va en pos de otro animal en celo. Así son, en pos de la carnalidad. Nada los para. Es como tratar de parar a un león tras una leona en celo, o cualquier otro animal en pos de otro, gato con gata, X. No se puede parar. Y más que eso, estamos hablando de la mentalidad.
¿Están pensando en algo más? No, ¿verdad? Un animal que va en pos de la hembra que está en celo solamente tiene una cosa en mente, ¿verdad? Y nada más, nada puede entrar a la mente de tal animal. Nada existe de razón. Y Pedro está diciendo que esta gente son como tales animales brutos, sin sentido, cuya existencia consiste solamente en el ser atrapados y destruidos. Y esto es un juicio severo. El llegar a realizar que Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, dice que esta gente existe para ser destruida. Y la manera en la que van a ser destruidas, dice que serán destruidos con la destrucción de esas criaturas. Y estas palabras son muy interesantes porque el modo de su destrucción es el mismo que están usando ellos. Sean destruidos por el mismo modo que ellos están usando para destruir a la gente. Cuando él dice, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Lo que Pedro está diciendo es, ellos serán destruidos con el mismo modo de destrucción que ellos están usando para destruir a la gente. El mismo método, el mismo tipo de pecado. Y se ve. Hemos hablado de el abismo profundo que es la inmoralidad sexual, de que no se puede llenar, nunca se llena, siempre hay un nivel más. Y Sodoma y Gomorra demuestran esa realidad. No era nada más la homosexualidad, había bestialidad, había todo tipo de inmoralidad. Pedro continúa en el versículo 13 diciendo, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, sufriendo el mal como el pago de su iniquidad. ¿Cuál es la recompensa de esta gente? Maldad. La recompensa que les espera es maldad. El pago de su iniquidad es sufrimiento. No hay nada. No hay nada más que sufrimiento. No hay nada más que sufrimiento que espera. La recompensa. Y esto es tan importante porque hay tantos falsos profetas y profetizas que están prometiéndolo todo. Dinero, amor o disque amor, carnalidades. Y la recompensa es sufrimiento y muerte. ¿Quieren ver qué tan depravados son? Pedro continúa. Y se cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Espero que tengamos en mente la verdad de que no todos los falsos profetas van a ser exactamente iguales que todos. No todos están actuando exactamente igual, diciendo exactamente la misma cosa, pero muchos sí. Muchos sí. Muchas de esas características
se van a encontrar en muchos falsos profetas. Pero una de las cosas que marca a una persona que ya ha sido entregada a sus perversidades es cuando ya dejan de tratar de esconderlas. Cuando ya, hasta en el día, están enseñando sus perversidades. En la luz del día están demostrando la perversidad, la disolución. Hay un nivel de perversidad y de maldad que se ve cuando se ve a un borracho en medio del día. Y hubo un tiempo cuando en las generaciones se veía eso como malo. Cuando se decía, ¿estás borracho? Cuando apenas es ¿qué estás haciendo? Oye, es en medio del día, ¿qué estás haciendo en esa parte del pueblo? ¿O qué estás haciendo en tal lugar? No sé si se acuerdan de hace varias semanas cuando estábamos hablando de las festividades de las bacanalias romanas, de las festividades romanas y de el tipo de perversidades que sucedían ahí, borracherías, y el punto de la borrachería era para poder perder las inhibiciones, porque si se podían emborrachar lo suficiente, entonces no importa qué estás haciendo, porque puedes culpar el que estabas borracho. Oye, ¿por qué terminaste haciendo X? Pues es que estaba borracho, ¿qué sabía? Pero no existe tal cosa. Si fuiste a tal festividad, sabías lo que iba a pasar. Igual Pedro está diciendo que esta gente cuenta por deleite el andar en placeres disolutos durante el día. El deleite de su corazón, él es el encontrarse en este estado de emborrachamiento, de disolución y de placeres en medio del día. Es la arrogancia de la que estábamos hablando. Perversidades. Decía el pastor Steven Lawson, el último año, dijo, una de las cosas que ha marcado el nivel de perversidad que ha cambiado en los Estados Unidos es que las perversidades que antes solamente pasaban en la noche o antes solamente pasaban en el lado malo de una ciudad, ahora están sucediendo en el día y ahora están siendo celebradas a nivel nacional. Este es el nivel de arrogancia, no nada más blasfeman a aquellas majestades angelicales, pero tienen el mismo nivel de arrogancia en el que ellos vienen, borrachos y listos a tratar de tener ese tipo de fiesta cuando vienen entre nos. Dice, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetan con vosotros.
igual como en las bacanalias nada más eran un medio para tratar de propagar las inmoralidades sexuales, esta gente estaba tratando de usar la cena del Señor o el tiempo de comunión cristiana para tener sus perversidades. Es una gran comparación. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido redimidos, lavados, limpios, blancos como la nieve, ¿verdad? Pero ellos no son. Ellos son manchas e inmundicias. Son reprensibles. Pero se deleitan en asquerosidades. En completa oposición a lo que Dios dice. Dios dice, sed santo como yo soy santo. Pero estos perversos vienen con una mentalidad así a los banquetes del Señor. Y estos puntos son importantes cuando lleguemos al versículo 15. Porque dice Pedro que son insaciables. Insaciables para el pecado. En el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Son insaciables de pecado. Pero ¿saben lo que es el tener ojos llenos de adulterio? ¿Sí entienden lo que significa eso? Eso es literalmente no poder ver a una persona imperversamente. No puedes ver a alguien sin encuerar, desnudar y hacer todo. Adulterar. Tengan en mente las palabras de Cristo en Mateo 6. Vayan conmigo por favor a Mateo 6. Mateo capítulo 6. Es muy interesante porque muchas veces lo primero que dice uno, ¿verdad? Oye, te ves diferente. Hasta tus ojos han cambiado desde que eres cristiano. Y uno no lo piensa, no piensa nada de tal cosa, ¿verdad? Pero hay cambios que el Señor hace. Cambios reales. Cuando Pedro dice que sus ojos están llenos de adulterios, es una realidad. Vamos a Mateo capítulo 6 y leeremos del versículo 22, del versículo 22 al versículo 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Esas son palabras de Cristo. Piensen en lo que está diciendo Cristo. Dice Cristo, mira, la lámpara del cuerpo es tu ojo. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Fíjate. Fíjate muy bien que es visible. Se ve. Se ve. Se ve si alguien es un pervertido en los ojos.
Si si tu ojo es sano, si tu ojo es santo, si estás en pos de la santidad, todo tu cuerpo está lleno de luz. Si lo que estás viendo es lo que Dios quiere que veas, o no nos entonamos en los cantos para niños. O cuidado, ojos, lo que ves. O cuidado, oídos, lo que oyes. Pero si no lo es, y si tus ojos son pura oscuridad, si lo que ves es pura pornografía, pura perversidad, si lo único que llenas es maldad, si te la pasas viendo las perversidades en HBO o en Cinemax o las películas de quién sabe qué, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es pura oscuridad, cuán grande será esa oscuridad. Cristo dio la advertencia. Cuán grande, qué enorme es esa oscuridad. Y esta gente tiene ojos llenos de adulterio. Job, en Job 31, versículo 1. Job 31, versículo 1 dice: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? Hay una buena razón por la cual la palabra de Dios pone a Job como un hombre justo. Hay pocos hombres en la palabra de Dios que pueden hacer esta declaración. He hecho un pacto con mis ojos. ¿Cuál es ese pacto? Yo no voy a ver a una muchacha, ver a una mujer, a una virgen con ese tipo de anhelo. Yo no voy a codiciar, anhelar, adulterar. Así que cuando el Espíritu Santo guía a Pedro a escribir que esta gente está tan llena de obscuridad que están absolutamente incapaces de ver a alguien sin adulterar, es algo grande. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Más. No pueden saciarse. Más carne, más alcohol, más fiesta, más parranda, más fornicación, más pornografía, más en la mañana, más en la tarde, más en la noche. ¿Cuánto más puedo ver de tal persona? Y luego vienen con esa perversidad a la cena del Señor. Vienen, hola mi hermano, hola hermana. Oiga, ¿cómo está creciendo muy bien su hijo? ¿Cómo está creciendo muy bien su hija? Les dicen eso con ojos llenos de adulterio. Y uno que les pasa por arriba. ¿Por qué? Porque la mente no está ceñida. Dice, son hijos de maldición.
seducen a las almas inestables. ¿A quién están atacando? A los débiles, a los cristianos que no están leyendo la Biblia, a los que no están listos para defenderse con la palabra de Dios, a los que no saben y no han leído. ¿Qué más sabemos de ellos? Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Tienen ojos llenos de adulterio, siempre pecan y su corazón es experto, ejercitado, perfectamente capacitado en la avaricia. No hay nadie más listo para tratar de quitarles su dinero, para tratar de quitarles algo bueno que este tipo de gente. Y es por eso que dice Pedro que son hijos de maldición. Malditos. Decía Martín Lutero, este tipo de gente lo único que quieren son dinero. Están equipados siempre para pedir el oro. Son hijos de maldición. O como se dice en el hebreo, son aquellos que son maldecidos, malditos, sujetos a la maldición de Dios, para que ante Dios no se pueda encontrar ni favor ni salvación. Pero solamente se encuentra que ellos sean malvados de día en día y continuamente crezcan en perversidades y en blasfemas, llenándose más y más de la ira y el terrible juicio de Dios. Tan aseguradamente está escrito esto, terriblemente, para que cualquier persona que tenga suficiente sentido huya y corra de este estado de maldición. Con prisa. Huir de este estado maldito ante Dios. Dice, abandonando el camino recto. Como si no fuera obvio, ¿verdad? Pero para que esté absolutamente claro, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Qué cosa tan interesante, porque de un lado aquí está Pedro diciendo, esta gente son como animales irracionales, y luego a unos versículos después dice, y un animal irracional reprendió a un falso profeta. ¿Qué cosa? Que esta gente es como animal y Dios usó a un animal para reprimir a un falso profeta. Pero eso nos lleva a una cosa muy interesante y es la ilustración que da Pedro de Balaam para que veamos el tipo de falso profeta que va en pos del dinero, va en pos de engañar a la gente de Dios, que nada más le interesa el poder, la avaricia. ¿Qué es? ¿Qué es?
el camino de Balaam. ¿Qué es el camino de Balaam? Si están tomando notas, esta es la abreviación. Nuestro hermano Adrián y nuestro hermano Aarón se han de acordar de cuando teníamos las clases de hombres. Nos gustaba hacer las preguntas o las respuestas lo más corto posible para beneficio de las personas que íbamos a responder. Así que es el camino de Balaam. La respuesta más breve es idolatría e inmoralidad sexual. El camino de Balaam es idolatría e inmoralidad sexual. Cuando leemos el camino de Balaam, ¿verdad? Cuando dice abandonaron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, es que ¿qué camino estaban siguiendo? El camino de la idolatría y de la inmoralidad sexual. La respuesta larga nos lleva a ver quién era Balaam. Era un profeta, si nos acordamos, que fueron y lo estaban visitando y él decía, yo no puedo decir nada más lo que Dios me diga que pueda decir. Pero en su corazón, él decía, mira, si digo esto suficientes veces, me van a dar más. Mira, aunque me diera más, si me diera toda su plata. No, y cada vez mandaban a alguien más importante. Más y más. Y va con su asna. Y esta bestia tuvo más sentido viendo a un ángel con espada que él. Balaam le da guas a la pobre bestia y Dios permite. Pero ¿saben qué es una de las cosas que no a veces hacemos la conexión? La venganza de Balaam. La venganza de Balaam. ¿Cómo es que Balaam tomó venganza contra la gente de Israel por lo que le pasó a él? Para eso, empezaremos primero en el Apocalipsis y luego iremos a el Antiguo Testamento. Vamos primero a Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14. El Apocalipsis 2:14 nos va ayudando a ver esa definición de la inmoralidad sexual, de la idolatría, porque este es el cargo de Cristo contra la iglesia en Pérgamo. Dice Cristo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Así que cuando vemos el camino de Balaam y la doctrina de Balaam, estamos hablando de la misma cosa, de la idolatría y de la inmoralidad sexual. La doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cuál era ese tropiezo? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así que si en sus mentes se preguntaron, oiga pastor, ¿de dónde sacó su definición del camino de Balaam? Se supone que somos cristianos. Dígame de dónde en la Biblia se sale con eso de que el camino y la doctrina de Balaam es la inmoralidad sexual y la idolatría. Aquí dice que los que mantienen la doctrina de Balaam enseñan idolatría y inmoralidad sexual. Ahora, ¿quién era este Balac?
¿Cuál era esta situación? ¿Qué pasó? Eso es lo que nos lleva a Números 25. Números, capítulo 25. Pero si ven qué tan interesante, qué tan interconectada está toda la palabra de Dios. Es imposible simplemente estar en una parte. Números 25 del versículo 1 al versículo 9. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo ¿a qué? A los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se puso ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y aquí que un hombre, por favor, quiero que pongan mucha atención a este versículo, porque este versículo está muy unido a lo que estamos hablando en segunda de Pedro, a estos perversos viniendo a la cena del Señor, a estos perversos viniendo a las festividades cristianas. Porque, y pausamos por un momento, porque viene la pregunta: oiga, pastor, ¿cómo de que los cristianos honestamente van a dejar que estos perversos estén allí enfrente y nadie va a decir nada? ¿Van a dejar que esta gente con ojos llenos de adulterios, estén ahí comiendo entre todos, borrachos entre todos, y nadie va a decir nada? Pues estas situaciones no es como si nunca han pasado en la historia de la gente de Dios. Versículo 6, y aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una medianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraba a la puerta de la tienda de la reunión. Ahora, ¿es claro o no es claro de lo que estamos hablando en este versículo? Porque si no lo es, se lo voy a hacer bastante claro. Vino este hombre con una mujer medianita y tuvo relaciones inmorales que eran parte del ritual pagano. Porque tienen que entender que las festividades paganas casi siempre tienen aspectos de inmoralidad sexual. Las partes de las celebraciones de Baal de Peor siempre tenían aspectos de inmoralidad sexual. Cuando Pedro está escribiendo a aquellos en la iglesia en Corintio y les dice: no se estén uniendo a las prostitutas. Esas no eran prostitutas que estaban nada más en la calle, eran prostitutas del templo de Atena. Eran acciones rituales de adoración a dioses falsos. Así que viene este hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó a una mujer medianita a sus parientes a la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación. Mira, aquí está, mira lo que voy a hacer. Y hace todo esto enfrente de todos. A la puerta de la tienda de la reunión. Y cuando lo vio Finés,
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. ¿Por qué pudo traspasarlo a los dos? Porque estaban copulando. Estaban en medio de la acción cuando él las pasó con la lanza. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Piensan, ¿verdad? Oiga, ahí está enfrente toda la gente, enfrente de Moisés. Alguien debería de estar haciendo algo, ¿verdad? Ciertamente alguien va a decir algo. Pero no. Pasó este evento. El Señor ya actuó de esta manera, mandó una plaga. ¿Cuántos murieron? 24,000 murieron en este evento. Piensan, ok, aprendieron, ¿verdad? ¿Sí? Ya Israel aprendió. Nunca jamás se van a unir a las medianitas. Ya agarraron la onda. Ya no lo van a volver a hacer. No. Vamos a Números 31. Porque aparentemente la gente de Israel no aprende con una ni otra vez, sino que necesitan más de una vez para ir viendo. Como en Números 31. Del versículo 8 al versículo 15. Números 31 del versículo 8 al versículo 15. De hecho, vamos a ir hasta el versículo 16. 8 al 16. Y juntó con sus muertos y mataron a los reyes de Madián, Evir, Requim, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon a su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y de todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales, y trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos que volvían del servicio de guerra, y les dijo: ¿habéis dejado con vida a las mujeres? Y aquí, estas fueron la causa de los hijos de Israel por el consejo de Balaam. Fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación. Ahora, ¿cómo podemos? Dice, ahora pues matad pues a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón.
acostándose con él. Es el versículo 17. Fuerte la amonestación. Pero el versículo 16, ¿qué es lo que vemos? ¿De quién era el consejo? De Balaam. Así que cuando estamos viendo, ahora sí podemos regresar a 2 de Pedro, cuando estamos viendo del camino de Balaam, de estos falsos profetas, de esto estamos hablando. De aquellos que están aconsejando a la gente de Dios a idolatría, a inmoralidad sexual. Moisés les dice, oye, que no tiene ningún tipo de sentido. Estas son las mujeres que siguieron el consejo de Balaam. Y aquí Pedro dice, estos falsos maestros que les encantan andar y se deleitan en placeres disolutos, vienen aquí. Vienen a la cena del Señor y vienen con la intención de usar su influencia y su poder para corromper a la gente de Dios a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Ellos mismos están a reventar de esas mismas cosas, sus ojos llenos de adulterio. Vienen a la cena del Señor, listos a hacer perversidad, a corromper con carnalidades, idolatrías. Moisés lo expresó muy claramente. Es traición a Dios al nivel más alto el permitir que haya entre nos aquellos que siguen la doctrina y el camino de Balaam. Sin embargo, han estado desde el tiempo, obviamente, de Balaam, han continuado en el tiempo de Pedro, continúan aún en nuestro día. Pero tenemos también la advertencia de Cristo en el Apocalipsis 2:16. La advertencia de Cristo a esa iglesia que tenía la doctrina de Balaam. Él les dice, tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera. Mantienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál es la advertencia de Cristo en el versículo 16? Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pedro ha declarado, hay condenación y juicio del Señor Jesucristo mismo a aquellas iglesias que permiten este nivel de perversidad que crezca entre ellos. Piénsenlo de esta manera. ¿Cómo podemos, verdad? Piénsenlo sinceramente. ¿Cómo podemos ofendernos de este lado, verdad? Cuando estamos orando cada semana del derramamiento de sangre inocente, o como estaremos orando cada semana hoy por delante del tráfico de los inocentes. ¿Cómo podemos tener ofensa justa por estas cosas ante el Señor y suplicarle al Señor por esto y no reconocer estas perversidades que el Señor llama, que su gente tiene que tener discreción al mismo tiempo?
no hay sentido en no ver estas cosas. Sería literalmente abrirle las puertas a ese tipo de gente y decir, vengan, hagan, llévense. No hay. Pero hay tantas iglesias donde ese tipo de cosas está sucediendo. El Señor Jesucristo da advertencia a aquellas iglesias donde permiten a aquellos que son balamitas. Hay juicio. Que se arrepientan o el Señor mismo con la espada de su boca los destruirá. Terminamos con las palabras de San Judas en los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo el tiempo y ahora y por todos los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.